Comenzaremos el tema de cálculo de probabilidad con unas ideas previas sobre lo que es la probabilidad, sobre lo que son sus elementos fundamentales, sus conjuntos y a lo que se dedica pues el cálculo de probabilidades. En principio nosotros vamos a tener en cualquier experimento que haga, porque nosotros siempre vamos a estar hablando de experimentos, nosotros tendremos siempre dos tipos de experimentos. Uno que es los experimentos que se denominan deterministas. ¿Qué son los experimentos deterministas? Son todos aquellos experimentos en los que cuando se realizan dos veces con las mismas condiciones iniciales, pues obtenemos el mismo resultado, como puede ser el tiro parabólico. Si nosotros realizamos dos veces el mismo experimento, o tres o cuatro, con el mismo punto de salida, la misma velocidad y el mismo ángulo, el objeto terminará siempre en el mismo sitio. Otro tipo de experimento de ese tipo sería que una persona, si se mueve siempre a una cierta velocidad, por ejemplo, si una persona se parte de un lugar y se mueve a una velocidad de 4 kilómetros hora, terminará a una distancia del lugar inicial. Si esto se repite con una persona, con cualquier objeto, con un animal, con lo que sea, siempre el espacio que se recorre es el mismo. Por tanto, a esto se dedica básicamente otro tipo de ciencias, como puede ser la física, la química, la matemática, parte de la matemática más analítica, geométrica. Y estos son los experimentos deterministas. Luego hay otros tipos de experimentos que son a los que nosotros nos vamos a dedicar en el cálculo de probabilidades, y se dedica a la estadística, es a lo que son sucesos estocásticos aleatorios, también se puede llamar aleatorios, también se llaman fortuitos o casuales. Son aquellos experimentos que cumplen un par de condiciones. La primera, no se puede predecir el resultado. O sea, si yo hago que se repita un mismo experimento con las mismas condiciones iniciales en todos los casos, no podemos predecir qué es lo que va a ocurrir. Entre ellos, nosotros tendremos, pues, por ejemplo, algo tan sencillo como el tirar dos dados. Si yo tiro dos dados, por muchas veces que lo haga, yo no puedo predecir qué dos números van a salir. Igual que si yo, por ejemplo, tengo el experimento de sacar una carta de la baraja. Si me ponen una baraja delante y yo saco una carta, yo no puedo predecir qué carta voy a sacar. Otra característica que cumplen este tipo de experimentos es que tienden a estabilizarse los resultados. ¿Qué significa esto? Que si yo hago un número de ensayos suficientes de ese experimento, por ejemplo, si yo tengo tirar dos dados, el experimento de tirar dos dados, y lo hago n veces, con un número n de veces suficientemente grande, el número de resultados que aparecen, o sea, en este caso sería del 2 hasta el 12, porque sería la suma de los dos dados, se estabiliza. Podemos saber
el número de veces que podrán salir un número u otro. Entonces, a este tipo de sucesos es a lo que se dedica el cálculo de probabilidad. El cálculo de probabilidad lo que se dedica es a medir la posibilidad de que ocurra uno de los sucesos que pueden salir en un experimento. Para empezar este estudio, comenzaremos con definir lo que es un suceso aleatorio. Y antes de definir un suceso aleatorio como un subgrupo del espacio muestral, vamos a definir lo que es el espacio muestral. Un espacio muestral es el conjunto de resultados que puede tener un experimento. Nosotros nos vamos a dedicar a estudiar el espacio muestral, por ejemplo, lo voy a llamar E, normalmente se le pone E, y entre llaves el espacio muestral de tirar dos dados, como aquí tenemos. Entonces el espacio muestral sería que sumen 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 12. Eso sería el espacio muestral de tirar dos dados. De tirar un solo dado, el espacio muestral sería sacar un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6. El espacio muestral de sacar una carta de la baraja, pues tendríamos que poner E igual y entre llaves todas las cartas de la baraja. Desde las de oro, los 10 cartas de oro, las 10 cartas de bastos, de sota, perdón, de espada y de copa. Y tendríamos que ponerlas todas. Una vez que ya sabemos cómo se puede definir el espacio muestral, vamos a pasar a lo que se le llama suceso. Suceso aleatorio. Aunque si estamos ya hablando de cálculo de probabilidad, no haría falta decir que es aleatorio. Se supone que estamos en un experimento aleatorio. Y un suceso aleatorio es cualquiera de los subconjuntos del espacio muestral. Cualquier subconjunto del espacio muestral significa que un suceso aleatorio, por ejemplo, y se representa normalmente con letras mayúsculas, vamos a dedicarnos a tirar un dado, sería, por ejemplo, que saliera un número impar. Se puede representar de esta forma o se puede representar indicando los posibles valores. Otro suceso aleatorio sería sacar un múltiplo de 3. Se puede representar así, se puede representar el 3 y el 6. Y otro podría ser, por ejemplo, sacar un número par. Podemos poner par o poner el 2, el 4 y el 6. Estos serían diferentes sucesos aleatorios que se pueden dar a la hora de tirar un dado. Pues de la misma manera se puede expresar cualquier tipo de suceso aleatorio cuando nosotros tengamos un experimento. Cuando al realizar el experimento se verifica, o sea, resulta que el suceso aleatorio al que hacemos alusión se cumple, se puede decir pues justamente que si un suceso se cumple, o sea, si yo tengo un dado y estoy, por ejemplo, con un número par, el suceso aleatorio un número par, yo tengo un dado y es verdad que sale, por ejemplo, un 4, se dice que ese suceso se ha cumplido, o sea, que se cumple, que se verifica, que se presenta, se ha presentado ese suceso, o que se ha realizado ese suceso. Normalmente se dice que se cumple o se verifica, de una forma mucho más normal. Por tanto, si yo voy a tirar un dado y me sale, por ejemplo, estoy con el suceso C, que es sacar un número par, y al tirar el dado sale, por ejemplo, un 6, pues decimos que ese suceso se ha verificado, se ha cumplido. Si saliese, por ejemplo, un 3, pues tenemos que decir que no se ha verificado, no se ha cumplido. Eso es una forma de expresarse dentro de lo que es la probabilidad.
Ahora vamos a pasar a los tipos de sucesos que podemos encontrar. Esta es la parte primera de probabilidad en la que nos tenemos que ir haciendo con el lenguaje, para que luego, a la hora de realizar ejercicio o leer teorías, sepamos entender qué es lo que nos están diciendo. Bueno, pues dentro de los tipos de sucesos está el suceso elemental. El suceso elemental es el que contiene el resultado más simple de un experimento. Por ejemplo, a la hora de tirar un dado, un suceso elemental sería sacar un 3. Otro suceso elemental sería sacar un 5. Otro suceso elemental sería sacar un 6. Estos se le llaman sucesos elementales. Los sucesos más simples que se pueden dar cuando se hace un experimento aleatorio. Luego está el suceso seguro. El suceso seguro es aquel suceso que se cumple siempre que se realiza el experimento aleatorio. Evidentemente, en nuestro caso, el suceso seguro siempre es E, que en nuestro ejemplo sería del 1 al 6. Evidentemente, si yo tiro un dado, va a salir del 1 al 6. Y coincide, por supuesto, con el espacio muestral. Luego está el suceso imposible. El suceso imposible es aquel que no se realiza nunca. Se suele representar por el signo del vacío. Y por ejemplo, al tirar dos dados, que la suma sea 1. Esto sería igual al vacío, porque al tirar dos dados, como mínimo, podemos sacar un 1 en cada dado y por tanto no puede darse el caso de que sumen 1. Luego está el suceso compuesto. El suceso compuesto es aquel suceso que contiene más de un suceso simple. Evidentemente, todo lo que no es simple, pues es compuesto. Por ejemplo, vamos a poner los de antes. Tenía el A, que era sacar 1, 3 y 5. El B, que sería sacar un 3 y un 6. Y el C, que sería sacar un número par, 2, 4 y 6. También tenemos lo que se denomina suceso contrario. Suceso contrario hace referencia a un suceso anterior. Por ejemplo, si tengo un suceso que llamo A, como en este caso, que es sacar 1, 3 y 5, el suceso contrario y se representa por A con una línea horizontal superior o A con una C como exponente, sería lo contrario 1, 3, 5, que sería el 2, 4, 6. Si por ejemplo tuviésemos el suceso B, o por no confundir con los que tenemos antes, si nosotros tenemos el suceso D, que es el 1, 2, 4 y 6, el suceso contrario del D sería el 3 y el 5. Por tanto, el contrario de un suceso son los demás sucesos simples que no contiene ese suceso. Luego vamos a pasar a dos ideas fundamentales, sobre todo luego a la hora de ir avanzando en la teoría de probabilidad, que serían sucesos compatibles e incompatibles. Esto
está muy separado. Vamos a ponerlo bien para no generar dudas. Incompatibles. Dos sucesos se dice que son compatibles si pueden darse a la vez. Por ejemplo, en el caso que tenemos aquí, el de tirar un dado. En el tirar un dado, si vemos el suceso A y el suceso B, no hacemos referencia a estos sucesos que he puesto aquí, el A y el B son compatibles. Son compatibles porque es posible que al realizar el experimento, o sea, que al tirar un dado, se verifiquen los dos sucesos a la vez. De hecho, se verifican si saliese un 3. Si saliese un 3, los dos sucesos se verificarían. Por tanto, es compatible A con B. Son compatibles porque es posible que al realizar el suceso se verifiquen en ambos. En cambio, el A y el C son incompatibles. Porque no se pueden verificar ambos a la vez al realizar el experimento. O sea, si yo tiro un dado, si yo tiro un dado, es imposible que salga a la vez al tirar un número par e impar. O sale par o sale impar, pero no puede salir de ambos conjuntos. Por tanto, A y C son incompatibles. Y otra idea para empezar con los tipos de sucesos son los sucesos independientes y los sucesos dependientes. Los sucesos independientes son aquellos en los que el resultado de un experimento anterior no cambia la posibilidad del suceso posterior y serán dependientes si cambian la posibilidad de que salga el suceso posterior. Por ejemplo, vamos a suponer que en una clase vamos a sacar a la pizarra a los alumnos. Metemos todos los papeles con los nombres de los alumnos en una urna. Y ahora podemos hacerlo de dos maneras. Uno, que se vayan sacando, se saca el nombre del alumno y se devuelve el papel. Por tanto, la posibilidad de que a uno le toque no varía para nada los que hayan salido ya a la pizarra. Por tanto, este tipo de suceso será independiente. Cada vez que vayan a sacar un papel para salir a la pizarra, no afecta para nada a los que ya hayan salido antes. En cambio, si no se devuelve el papel, es evidente que mientras vaya avanzando este experimento, los que hayan salido antes varían la posibilidad de que le toque el papel a un alumno. Por tanto, esos sucesos son dependientes, porque los anteriores varían la posibilidad de que yo vaya saliendo. Además, es un caso muy real porque normalmente un profesor utiliza el segundo método. O sea, va sacando a la pizarra y cada vez va sacando a los que faltan por salir, con lo cual uno sabe que el hecho de que vayan saliendo los anteriores cambia la posibilidad de que a uno le toque. De hecho, va aumentando la posibilidad de que te toque salir a la pizarra. Por tanto, depende los experimentos anteriores a la posibilidad de que se verifique el suceso tuyo, que sería salir a la pizarra.
Estos serían los conocimientos previos para empezar ahora con la teoría de probabilidades.